Ya, vamos a presentar a nuestra próxima invitada, tenemos que conversar con ella, efectivamente el tema de la decisión ética tras lo que llamamos la saturación del sistema de asignar camas o ventiladores. Vamos a conversar de esto con Diana Urenque, que es la vicedecana de Investigación y Posgrado en la Facultad de Humanidades USACH, filósofa y especialista en bioética. ¿Cómo está, Diana? Un abrazo, bienvenida a Estación Central de Radio USACH. Hola Lucía, muchas gracias por la invitación, encantada. También te saludo, Marcelo. Hola Diana. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, esto a propósito que ayer causaron bastante impacto las declaraciones de la jefa de la UCI del Hospital del Carmen, señalando que ya estaban eligiendo, ya tenía que entrar a ese dilema ético de elegir. Primero, ¿nos puede comentar en qué contexto y si es inevitable llegar a ese punto en el que pareciera ser que es como algo que estábamos esperando que sucediera, si podemos aceptarlo así nomás? Es que es como la primera pregunta que se me viene a la cabeza a propósito de lo que acaba de decirnos también la ex ministra de Salud, Elia Molina. Claro. Bueno, en realidad uno puede decir que desde que empezó la pandemia, nosotros teníamos, por lo menos en nuestro país, nosotros teníamos la experiencia de lo que estaba pasando en Europa, donde en Italia y en España, por ejemplo, se estaban precisamente aplicando protocolos para poder priorizar algunos pacientes debido a la saturación del sistema. Es decir, nosotros desde hace aproximadamente más de un mes sabíamos, o sea, unos 2 meses atrás, estuvimos conversando este tema como posibilidad. Y por eso también fue que el gobierno en un momento comenzó a hacer estas compras de ventiladores. También conversamos, recuerdo, en la radio USACH sobre este tema. Y algunos grupos, digamos, empezamos también a sacar, recomendaciones éticas para poder también contribuir a algo que, como bien dices tú, uno no puede, nadie tiene una bola de cristal para saber si estas cosas son inevitables, pero mirando la experiencia de otros países con sistemas sanitarios potentes y que aún así han caído en esta problemática, era esperable que nosotros tendríamos que tener algún tipo de recomendaciones, digamos, de plan B en caso de que no fuera posible robustecer el sistema sanitario, que de hecho se ha hecho. Sabemos cómo constantemente se están consiguiendo nuevos ventiladores, se está contratando personal médico, también se están habilitando otros espacios como centros hospitalarios, pero somos el tercer país ahora con el mayor contagio en Latinoamérica, con 4.000 contagios diarios. Es esperable que la situación empeore y, como teníamos el caso de la doctora que mencionabas tú, es una situación muy dramática, pero nadie puede decir que no era previsible en cierto sentido. Diana, cuando hablamos de esta decisión que deben tomar los doctores sobre si conectar o no conectar a una persona a un ventilador mecánico, bueno, me imagino que también hay herramientas que le pueden entregar, filosóficas, qué sé yo, porque el tema ético me imagino que lo cruza completamente esta discusión, ¿o no? ¿Cómo se ayuda a esa persona? ¿Qué herramientas se le puede dar? Claro, o sea, nosotros, o sea, lo que uno puede encontrar son un montón de recomendaciones éticas que han hecho distintas sociedades internacionales, que justamente lo que tratan de decir es que en este tipo de decisiones no basta solamente considerar cuál es el pronóstico médico de la persona, o sea, porque tú tienes que pensar que puede pasar que lleguen 2 o 3 o 4 pacientes con el mismo pronóstico y tú tienes quizás un ventilador. Entonces, ante esa situación que es realmente la más dramática, cuando tú tienes pacientes que van a sacar el mismo beneficio, que probablemente van a necesitar el mismo tiempo el número de camas, porque en el fondo eso es lo que uno trata como de maximizar, que el número de días camas sea no tan extenso para que muchas personas que lo necesiten tengan acceso. Entonces ahí tú por eso también tienes que hacer la priorización. Pero esos son los escenarios complejos y ahí no basta solamente el beneficio clínico, ahí tú tienes que considerar otra serie de cosas. Por ejemplo, por supuesto saber si, la autonomía del paciente, también tiene que haber una evaluación constante de si esta persona, ponte tú que se ha conectado en un ventilador, tiene que estar evaluada constantemente por un equipo profesional para saber si está sacando beneficio o a lo mejor está empeorando. Entonces hay una serie de reflexiones que tiene que tomar el personal médico, que son muy demandantes y que no son solamente, insisto, el poder ayudar al paciente que tengo al frente. Y esa es como, por así decir, el gran desafío en el caso de una pandemia, que tú tienes que poder conciliar 2 puntos. Por un lado,
la obligación ética clínica normal del médico de ayudar al paciente que tiene al frente con la obligación de ética de salud pública, que significa que tú tienes que tratar de maximizar el beneficio de los accesos médicos a la mayor cantidad de personas de la población. O sea, imagínate si en una persona se requieren, no sé, un equipo de cinco médicos, pensemos una semana de estar en cuidados intensivos y quizás en ese mismo tiempo tú puedes tratar a 4. O sea, por eso es que es un dilema importante. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en tratar de apoyar a los médicos y no ponerles más estrés en esta decisión. Es muy complejo, va más allá de lo que se ha discutido y de lo que hemos conocido quienes no estamos vinculados con el tema en relación a la edad, ¿no es cierto? Vimos un debate hace un par de meses cuando se conocieron estas experiencias en Europa, en cartas que se emitieron a los distintos medios de comunicación. Recuerdo el periodista Abraham Santibáñez diciendo: yo renuncio a mi derecho a tener un ventilador, y luego aparecieron otras cartas, lo conversamos en su momento con Agustín Esquella también aquí en el programa. Él decía: yo me siento más ligado a esa persona que dice tengo recién 91 años y me queda mucho por vivir, y porque uno asocia directamente esa decisión a la edad, y lo decía recién también la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Elia Molina: no puede ser solo una decisión darwiniana del más fuerte sobrevive, del cuáles son las características entonces que tiene ese supuesto ser más fuerte y a cuál le vamos a brindar esa virtud de ser conectado o de ser atendido. Lo que tú nos señalas es que es una decisión mucho más compleja y que implica otros pasos también. ¿Existe en Chile ya un protocolo previo a la pandemia respecto de estas decisiones, y luego con el coronavirus encima se ha elaborado otro? O sea, si entiendo bien lo que preguntas, tiene que ver con esto de poder, digamos, dejar voluntades anticipadas, o hasta qué punto tú puedes decidir, por ejemplo, si quieres o no ser conectado a un ventilador. No necesariamente. Te ponía ese ejemplo porque en la discusión nosotros, quienes desconocemos el tema, lo asociamos a la edad, a factores específicos que tienen que ver con la edad, con las enfermedades de base, y ahí desconocemos. Pero el protocolo médico para decidir si existe o no, esa es la pregunta que hago. Sí, si en el ámbito de la medicina ya existe previamente ese protocolo, y si con el coronavirus se han incorporado otros elementos a considerar. No, lo que pasa es que la edad por sí sola no es un criterio para que tú no atiendas a un paciente, o en ningún caso lo es así. El problema es que la mayoría de los pacientes, sabemos, los pacientes vulnerables de poder, digamos, de COVID-19, en el fondo son en gran número o en una proporción importante las personas mayores, digamos, de la tercera edad. Pero eso tiene que ver con que este trastorno es un trastorno sistémico, y la mayoría de las personas mayores tienen ya un montón de enfermedades de base crónicas, diabetes, hipertensión, algunos tienen cáncer. Entonces, su condición basal, digamos, es con un sistema inmunológico más débil, es más vulnerable. Entonces, en ese sentido, cuando tú haces también una serie de terapias invasivas, como por ejemplo conectar un ventilador, no tienes seguridad de que va a tener un beneficio terapéutico. Entonces, el tema es que la mayoría de las personas que a lo mejor van a necesitar un ventilador, no te digo todas, pero muchas van a ser personas adultas mayores donde no sabemos que van a sacar un beneficio terapéutico después de la intervención, porque es muy complejo el tratarlo justamente. Entonces, en ese sentido es importante, por ejemplo, saber si las personas adultos mayores, como por ejemplo Abraham Santibáñez decía, en el contexto de pandemia, yo donaría mi cupo, por así decir, para otro. Pero si no hubiera pandemia, él estaría como Esquella diciendo hasta los 91 o 100 años. Él lo dice explícitamente. Él hace un poco esto diciendo: yo ya he tenido mi biografía, por así decir, completa, y doy mi cupo a otro. Ahora, uno no puede hacer eso en términos legales de decir: yo no sé, decido que el ventilador pase a otra persona. No puedo hacer eso, pero perfectamente puedo rechazar ciertos tratamientos en la medida en que siento que o sea, hay buenas razones, o incluso si no son buenas razones. Eso es muy importante también de recalcar. Estamos conversando con la vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades de la USACH, filósofa y también especialista en bioética, Diana Urenque. Diana, yo creo que también hay un tema interesante lo que conversaban con Lucía sobre este problema ético, pero también hoy día el ministro habló de la corresponsabilidad, que también
también tiene que ver con la ética de cada uno, de cómo se están respetando o no las cuarentenas. En nuestro país, nosotros, por lo menos yo tengo que circular todos los días y veo mucha gente en la calle. ¿Cómo abordamos este tema de la responsabilidad individual en un tema de pandemia? ¿Hacia dónde se debería apuntar el discurso, por ejemplo, de la autoridad? ¿Al miedo? Sí. Mira, yo en eso creo que he sido un poco crítica con lo que ha hecho el gobierno, porque es cierto que desde luego esto funciona con responsabilidad, pero también creo que la responsabilidad se puede exigir si tú también proporcionas condiciones para que uno pueda ser responsable. Es decir, si tú obligas a la gente a cuarentena sin tener, digamos, políticas sociales que permitan que las personas hagan cuarentena y se queden efectivamente en casa, me parece bastante injusto culpabilizar a las personas que salen y siguen saliendo a la calle a buscar sustento. Entonces, por supuesto, esto no es toda la población chilena. También vemos un montón de personas que todavía no entienden que esto es grave y que van a sus casas, segundas casas, o pretendían salir a sus segundas casas a la playa y tomar esto como un poco de vacaciones. Lo vimos en Estados Unidos también, pasa en muchas partes, ¿no? De cómo se hicieron unas fiestas hace poco. Hasta en Alemania hay protestas contra la cuarentena, pasa en todos lados. Exacto, entonces uno puede decir que, o sea, el tema de la restricción de movimiento es complejo, o sea, es un derecho que nosotros consideramos por evidente y a nadie le resulta fácil esto de tener que estar restringido en la movilidad. Pero yo creo que eso es un asunto, pero hay que distinguirlo también de las personas que no están ni siquiera posibilitadas de ser exigidas de que sean responsables porque tienen que alimentar a su familia o tienen que poder encontrar sustento. Entonces creo que hay que hacer distinciones entre personas que uno puede responsabilizar moralmente y decir han sido responsables. O sea, ir en un helicóptero a comprar una necesidad culinaria me parece irresponsable. Exacto, pero una persona que está acostumbrada a salir a trabajar a la feria 2 veces a la semana y que esté tratando de hacer lo mismo, no es lo mismo. Entonces yo creo que hay que hacer discursos diferenciados. Y miedo, el discurso para, no sé, para que la gente se quede en casa, porque, por ejemplo, circulaba por el centro en los días de las primeras cuarentenas y no había nadie. Ahora en el centro está lleno de autos, pese a que están igual en cuarentena. Entonces la primera cuarentena funcionó, pero la segunda ya no. Sí, bueno, pero ahí yo creo que también tiene que hacerse responsable también las autoridades sanitarias, el gobierno, en el momento en que muy rápidamente estaban llamando una nueva normalidad, adaptándose a un discurso de países que llevan 2 meses con esto. Es decir, Suiza fue el país que empezó a hablar de una nueva normalidad después de tener cuarentena, después de tener una experiencia. Nosotros no podíamos saltar tan rápido. Claro. Y aún así no, claro. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión como de cómo entonces exijo a la gente que respete esto. O sea, hace poco íbamos a volver a clases, hace poco que los malls se estaban abriendo, las personas pueden tomar café. Entonces, que ahora venga toda esta como culpabilización de que la gente es irresponsable, yo creo que es un poco oportunista. O sea, en el fondo, cuando nos va bien, el gobierno lo ha hecho bien, y cuando es mal, es culpa a la persona. No puede seguir siendo ese tipo de discurso donde las autoridades nos hacen cargo también de cómo ellos también tienen un peso más allá del moral, también político. Sí, acompañado además de relatos vinculados a supuestos estudios. Hay un estudio que apareció en el Mercurio el fin de semana que también lo mencionaba la doctora Ela Molina. Pero si uno revisa bien, de partida no es un estudio, es una encuesta. O sea, alguien podría decir, bueno, en una de esas nosotros somos más honestos, pero además si uno revisa la encuesta, no tiene información, o sea, lo que publicó el Mercurio no tiene información respecto de qué fue lo que se preguntó concretamente, y lo único que se sabe es que los chilenos comenzaron a lavarse las manos más frecuentemente después del primer caso de coronavirus. Y los titulares fueron que los chilenos no cumplen las medidas cautelares como otros. O sea, es súper dudoso también cómo se intenta instalar un discurso, y yo también comparto contigo, Diana, respecto de que esta es una forma también de evitar asumir ciertas responsabilidades respecto a la estrategia y sentar la responsabilidad en el otro. Yo decía, muy vinculado también como este discurso del mérito, ¿no es cierto? Donde si tú no surges, si no te va bien, es por responsabilidad tuya y no porque el Estado tenga responsabilidad. Claro. Bueno, y en la bioética se conoce muy bien esa estrategia que se llama culpabilizar a la víctima. Es decir, como por ejemplo cuando tú dices que los pobres o, no sé, las mujeres que han sido violadas son en el fondo responsables del mal que le acontece. Entonces yo creo que en este caso también es una estrategia bastante... Pues, poco ética, digamos, que estamos diciendo que sabemos que las personas que más se van a contagiar van a ser las más vulnerables, porque ya está pasando, ha pasado en Estados Unidos. Entonces, además,
de que están en condiciones donde no les permitimos una buena cuarentena, donde en muchos casos están totalmente hacinados y además les vamos a decir que estar enfermos es su culpa. A mí me preocupa eso porque esto puede conllevar a que en poco tiempo quizás estos servicios que ahora se están haciendo gratuitos de cura de COVID, luego no van a ser gratuitos. Porque después te dicen, bueno, pero fue tu culpa. Tú deberías haber estado en casa encerrado, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es una de las estrategias de culpabilizar a las víctimas, es decir, que tus decisiones individuales te llevaron donde estás y los demás nos desentendemos de la responsabilidad. Diana, ¿hacia dónde debe ir el discurso del gobierno ahora para, no sé, para retomar la credibilidad que ya perdió el 18 de octubre en adelante? Ya, mira, ¿tenemos tiempo? En realidad yo creo que muchas, no sé, creo que son muchas las tareas probablemente que tiene que hacer este gobierno. Creo que en este momento, en un caso de pandemia, fundamental es que por favor escuche más a las vocerías de los grupos que tienen algo que decir. O sea, el Colegio Médico de un principio ha hecho recomendaciones, hay una serie de voces que deberían ser escuchadas, los sindicatos, las municipalidades que lograron los alcaldes tener, digamos, ya su voz escuchada, pero en el fondo es muy importante conocer las situaciones de los territorios, las situaciones puntuales de los territorios. Creo que eso todavía, o sea, ayer mismo cuando el presidente Piñera habló ayer y dijo que van a conversar con todos los que tengan voluntad de acuerdo. O sea, con eso ya predispone que los que quizás tengan sus dudas no tienen voluntad. Entonces, yo creo que hay que tener realmente escuchar qué es lo que está pasando, por qué las personas no están, algunas cumpliendo la cuarentena, hacer un mea culpa de cuáles han sido los discursos. Carlos Peña habló, yo creo que acertadamente hace poco, y dijo esto de que los desatinos del presidente Piñera por apresurarse, o sea, muy rápido estábamos volviendo a la normalidad, muy rápido estaba diciendo que van a haber canastas con alimentos y estuvieron disponibles una semana después. Entonces, en una semana la gente se frustró más. O sea, el peor error que puede hacer en este momento el gobierno es seguir generando expectativas que no va a cumplir, porque no hay nada peor, yo creo, para los seres humanos, y sufrimos principalmente no de la realidad, sino de las expectativas no cumplidas. Entonces, eso le pone más presión al gobierno y en el fondo sabemos que del 18 de octubre en adelante hay una actitud crítica, hay una desconfianza importante. Entonces, yo creo que es el momento donde la política, la gobernanza se lleva adelante a través de transparencia y mucha cautela. O sea, por ejemplo, ahora decir que el dilema de la última cama no va a pasar, que es lo que ha estado diciendo Mañalich en las últimas semanas, es un error y tiene que un gobierno responsable prepararse ante eso. Muchas gracias, Diana Urenque. Además, no sé si se puede publicar o encontrar en alguna parte, pero también un poco para la tranquilidad de las personas, que de alguna manera vemos esa información como una amenaza directa y que empezamos, y en las redes sociales nos escriben y nos dicen, pero ¿acaso, por ejemplo, las personas con una discapacidad van a tener menos oportunidades? Las personas de edad, ya lo habíamos conversado. Eso es bien importante entender que es una decisión mucho más compleja. Tú nos hiciste llegar un estudio que ustedes hicieron respecto a orientaciones ético-médicas en la que se habla de este dilema y se hacen recomendaciones respecto de la autonomía del paciente, del beneficio clínico a corto plazo, de la evaluación constante, del no abandono, del control múltiple interdisciplinario. No sé si se puede postar, ¿tú nos das la autorización para poder publicarlo? Sí. Ah, súper. Sí, lo vamos a publicar en la última versión. Te voy a mandar la última versión y lo pueden subir. Muchas gracias, Diana Urenque, vicedecana de la facultad. ¿Tú tienes por ahí el dato específico? Porque yo estaba justo con el documento abierto, Marcelo, si la puedes pedir tú bien para darle la mención a la facultad, además. Sí, pues la vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades de la USACH, filósofa y también especialista en bioética, la profesora Diana Urenque. Muchas gracias, Diana, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, cuídense. Igualmente. Igualmente. Ya pues son las 13 horas 2 minutos.